tema que nosotros creo que fuimos la primera fuerza política que repudiamos la violencia. En el Chaco salimos fuertemente. Yo cuando vi la noticia en televisión, que lo vimos todos, la mayoría en forma directa, repudiamos, más allá de saber quiénes lo hicieron, las motivaciones y todo lo demás, y de quién se trate la persona agredida, repudiamos el acto de violencia, dejando de lado las cuestiones políticas, las cuestiones judiciales. Nosotros no podemos avalar de ninguna manera, y solo he sentido en carne propia gente que me vota, que nos vota al Frente Integrador, diciéndome, usted no puede oponerse, no puede justificar, no puede pedir pacificación cuando se trata de esa persona y demás. Entonces yo salí explicando que de ninguna manera, por oportunismo político, yo voy a apoyar la violencia. Por eso dije en un primer comunicado que levantó el Frente Integrador, lo hice yo, que bueno, siempre lo hago, que los que sufrimos la violencia generacionalmente y las generaciones jóvenes que no la sufrieron como la sufrimos nosotros, repudiamos este hecho. Porque yo entré a la facultad con el Cordobazo, así que se imagina, con la dictadura de Onganía, que le llamaban la dicta blanda, porque Onganía era otro tipo de golpe militar. El golpe militar del 76 fue un golpe más cruento, donde hubo desaparecidos, donde hubo violación de derechos, y yo sufrí ese golpe militar. Yo era dirigente estudiantil en Santa Fe, yo estudié en Santa Fe, me vine al Chaco, estuve un tiempo en San Juan, y fíjese de que me vengo al Chaco, y yo era dirigente, en su momento dirigente estudiantil, y empecé a tener allanamientos en el estudio, en la casa, todos los meses del ejército, todos los meses. Entonces, estas cosas quizás inclusive he tenido a la casa de la memoria, tuve a disposición del Poder Ejecutivo. Entonces, yo ni siquiera creo que es una de las pocas veces, o la primera vez que lo menciono, porque no hago bandera de eso. Acá hubo desaparecidos, hubo gente que murió, y después vino la democracia, esperamos la pacificación, y resulta que llevamos muchos años de democracia, y la violencia cada vez se acrecienta más, la intolerancia cada vez se acrecienta más, la falta de participación de las autoridades para que esto no ocurra no aparece, el diálogo institucional que tiene que darse a nivel nacional y provincial en todo el país no aparece. Entonces a mí me preocupa lo que sucedió a nivel nacional. Nosotros tenemos todas las fuerzas políticas, todos los ciudadanos tenemos que estar en contra de la violencia, provenga de donde provenga, y que la víctima, no interesa quién sea la víctima, no hay que ejercer violencia porque contra nadie, tampoco usar la justicia por manos propias. Para eso están las instituciones. Por ahí, cuando se comete un delito por alguna persona, la gente tiene que entender, ya sé que a veces las respuestas de la policía, de la fuerza de seguridad no son las necesarias, y la gente ya está cansada, ya reacciona y actúa por modo propio, pero tenemos que traer tranquilidad. Nosotros que ejercemos la política, que tenemos experiencia, tenemos que lograr un país pacificado. Lo que pasa es que esta violencia se ha globalizado mundialmente. Acá hay muchos factores que están incidiendo. Europa está convulsionada, la inflación que sufrimos en la Argentina la sufrió por primera vez, yo veo que la sufre, salvo la crisis del 30 en Estados Unidos. Europa también, la guerra de Rusia y Ucrania tiene sus efectos sobre los países, principalmente sobre Latinoamérica. Entonces, todas estas cosas, yo sé que la sociedad está crispada, la gente está nerviosa porque no hay trabajo, y hay muchos que no quieren trabajar tampoco. Usted vio las manifestaciones, yo veo, viralizaron otra vez un video donde una chica relataba una manifestación
manifestación en Resistencia. Ropa nueva, motos nuevas, jóvenes de menos de 30 años, nadie trabaja. Hay 3 generaciones que no se trabaja. Entonces, la cultura del ocio, ¿a dónde te lleva? A ver, Doctor, lo quiero interrumpir porque justamente lo quiero asociar su dicho con respecto a la culpabilidad, porque este sector del oficialismo, digamos, salió rápidamente al día viernes, que fue feriado nacional decretado justamente por este ataque, que nosotros ya lo interpretamos ya a partir de esta semana como más que un ataque, sino un hecho policial. Salió justamente a la culpabilidad de los medios de comunicación, es decir, nosotros, la oposición política, los partidos referentes obviamente a Cambiemos y a otros partidos minoritarios, y a la justicia, es decir, para culpar y para echar obviamente la responsabilidad enseguida. Se encontró destino, pero para reorganizar, como usted dice, la paz social y tener, digamos, dentro de las filas del oficialismo alguien que realmente se haga mea culpa y que no involucre las causas judiciales de la doctora Cristina Fernández con un hecho policial que lo vimos todo, obviamente, el jueves pasado. Esto da a la clara que están buscando un caballito de batalla para las elecciones del próximo 2023, ¿no es cierto? El tema viene que nosotros, es real que vivimos un clima de comunicación de agravio y de odio, eso es real. No de la prensa en general, sino de ciertos comunicadores, en todos los medios. Y acá no se escapa ni siquiera C5M. Ustedes habrán observado de que cuando había rispideces, hay que ser objetivo, cuando había rispideces entre el albertismo y el cristinismo, los periodistas de C5N entraron a pegarle al sector de Alberto. ¿Se dieron cuenta? Sí, sí, es verdad. Cuando casi 2 meses no hubo diálogo entre la vicepresidenta y el presidente, creo que el pueblo lo percibió. O sea, el canal, el único canal que más o menos levantaba las cosas oficiales, ahí también se dio la grieta. Entonces nosotros, a ver, yo tengo años de experiencia, yo entré a estudiar en Santa Fe con el Cordobazo, me comí la dictadura de Onganía, me comí la AAA en la época de López Rega, me comí después el golpe militar de Videla, yo ya era abogado porque me recibí en el 73, a mí me llenaba el ejército todos los meses la casa y el ejército, me detuvieron mis hermanos, sufrí la violencia institucional. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es una convocatoria, como sucedió en el 2001, que hizo Duhalde, convocó a todas las fuerzas políticas, convocó a la iglesia, convocó a toda la... Yo me acuerdo de Monseñor Casareto, se recorrió el país buscando la paz social de la Iglesia Católica, la participación de la iglesia directamente para buscar la paz social. Eso es lo que tenemos que hacer ahora, y no usufructuar, porque vos me hablas del oficialismo que usaron, pero también de la oposición. Una de las dirigentes que más mide en la oposición, que yo la conocí con el fusil, sí. ¿Y querés que te diga quién es? Bullrich. Patricia Bullrich, sí. Claro, y después le descontó con el gobierno de la Rúa el 12% de los jubilados. Yo la conocí en compañía del subcomandante de los Montoneros, que era su cuñado, que le habían matado a su hermana en la pelea de la guerrilla. Entonces, yo conozco la historia de esa gente. A ver, pasaron días y no se manifestó sobre el hecho de violencia, había que repudiar la violencia. Más allá de si quieren instrumentarla, después critiquémoslo si lo hacen, pero en el momento inmediato que ocurrió el hecho, nosotros salimos de forma inmediata a repudiar la violencia, venga de donde venga y la víctima que sea, quien sea, no interesa. La violencia no puede ser instrumento que se use en una democracia. Entonces, que evidentemente hay discursos que fomentan la grieta, pero no tenga ni duda, y se da hasta en el canal que defiende al oficialismo. Cuando hubo ese distanciamiento entre el albertismo y el cristianismo, salían periodistas a pegarle a la gente. Ustedes vieron, le pegaban al que es ministro de Relaciones Exteriores en este momento, y bueno,
hubo un funcionario que viene de los movimientos sociales que se iba a ir del frente de todo y ahora tomó la resolución de quedarse. Entonces todo se usa políticamente, pero en los dos sectores. Hay extremos, por eso en la oposición se habla, y también en el gobierno se habla de halcones y palomas, porque están los duros, y posiblemente en estas elecciones yo no quiero que triunfen los duros, yo quiero que triunfen los dialoguistas de los dos extremos, y nosotros por eso, como Frente Integrador, no participamos de la grieta. Nosotros no queremos la grieta, queremos el diálogo. A ver, nosotros, ¿por qué somos Frente Integrador? Ayer, fíjate, viralizamos, y habrá visto, no sé si viste que viralizó Darío, que diputado Darío, los 3 diputados míos del Frente Integrador, en una reunión en Barranquera con el concejal. ¿Sabés de qué fuerza viene ese concejal? De Acción Chaqueña. Nosotros tenemos gente del socialismo, tenemos gente que viene del radicalismo. Las ideologías no tienen que ser un límite para el diálogo. No interesa cómo pensar, pero tenés que pensar en positivo. Y cada cual con su ideología, y Perón lo demostró. Perón se fue en el 55, expulsado por las fuerzas militares, y su discurso era para un peronista, no hay mejor que otro peronista. Y cuando volvió, después de 16 años, se abrazó con Balbini y dijo: para un argentino no debe haber mejor que otro argentino. Y ese es el discurso que tenemos que rescatar. Doctor Ivanov, sí. Le pregunto, dentro de este marco político que venimos hablando, ¿cómo ve usted la gestión del gobernador Capitanich, y si él también forma parte, digamos, de esta gestión de reconciliación en la política chaqueña? No, para nada. No es parte de la reconciliación. ¿Por qué? Porque no sabe conducir. Porque la Guardia Guasec, que hace 3 años está ejerciendo actos de violencia en el Sausalito, fue a patrocinarla él en forma personal. Usted sabe que esa guardia, que es una guardia armada, porque lo que ocurrió ayer, y yo transmití a través de las redes, fueron comunicados que me mandó la gente del Sausalito. O sea, era una camioneta que iba con combustible y con agua para llevarle a los lugareños, y fue parado con una escopeta, bajado del vehículo, y le quemaron el vehículo en un corte de calle a un personal de colonización. Eso tiene una gravedad institucional. Pero esa misma gente son clientes, son parte del clientelismo político del gobierno provincial. ¿Por qué? Porque cuando la Guardia empezó con los primeros hechos de violencia, que te paraban en la ruta, que te cobraban peaje, andaban armados, nunca fueron ni indagados, ni procesados, y toman comisaría. Vos no te olvides que no solamente tenerlo los antecedentes, y los más recientes, una jueza del juzgado de paz, insulina dependiente, fue detenida, le tomaron el juzgado y fue, si se quiere, secuestrada, privada de su libertad 24 horas a una jueza que era insulino dependiente, y que dijo que iba a seguir actuando para defender sus derechos. Fue privada de su libertad. Sí. Hace un mes aproximadamente hubo una pueblada de esta gente que circula armada, violenta, y tomaron la comisaría y exigían la libertad a un violador. Tuvo que bajar el fiscal que está en Pompeya, tuvo que bajar al Sausalito a poner orden, y le exigían que lo liberen, y lo liberaron a una persona que acusaba que se había violado su hija. Yo no sé, supongo que el fiscal lo liberó porque no había mérito para que esté detenido, creo yo, no conozco el expediente. Pero estas cosas, no se puede ejercer la justicia por mano propia. Se toman instituciones, y en todo este gobierno de Capitanich, y yo tenía ese problema cuando era vicegobernador. Doctor, pero acá también recordemos que en La Nación el mismo Aníbal Fernández dijo desconocer
a la Guardia Guasec cuando un legislador chaqueño le preguntó qué tipo de, digamos, metodología o acciones iba a tomar a partir de estas acciones que también se habían producido hace unos meses atrás, y Aníbal Fernández le dijo con el descaro: yo no conozco, desconozco, y eso que tengo, dijo él, comunicación directa con la ministra Salazar. Aníbal posiblemente no conozca, pero sí conoce el gobernador. ¿Vos sabías que la Guardia Guasec tiene un reconocimiento municipal por resolución del Consejo? Sí, sí. Entonces posiblemente Fernández no conozca lo que sucede en Sausalito, pero bueno, en plena época de Bullrich, que anduvo por el Chaco, ella sí sabía de la Guardia Guasec y tenía relación con el ministro de Seguridad, que era acá de Castelli, que era Nieva. O sea, que esto se sabe. El gobernador tuvo contacto en infinidad de veces con este grupo, y hoy se siguen haciendo actos de violencia. Se toman juzgados de paz, se toman comisarías, se toman instituciones, se toman municipios. Acá en Castelli se tomaron fiscalías. Los municipios, una o dos veces por semana, rodeados por piqueteros. Hace una semana, una persona puso una bicicleta, una rama acá en una calle, pusieron 2 vehículos de la policía para custodiar la calle, una persona cortó la calle y 2 vehículos tuvo toda la mañana. Entonces, mientras acá reine la anarquía, mientras cualquiera hace lo que quiere, te violan el derecho de circulación, que está protegido por la Constitución, también el derecho de manifestarse es un derecho constitucional. Pero vos te podés manifestar a través de un medio público, a través de las redes, con un reclamo que lo podés hacer desde la vereda, desde una plaza, no cortando la ruta, no violando el derecho de los terceros. ¿Entendés lo que te digo? Sí. Ahora yo, a ver, ustedes no se preguntan por qué yo puedo gobernar 1 año y medio como gobernador sin corte de ruta y sin corte de calle. Porque justamente la gente le recuerda a usted, doctor Basilev, como el mano dura de la provincia. No fui el mano dura. Hubo un solo desalojo que lo ordenó la justicia al principio, que se habían juntado 2 grupos, uno que casualmente hasta ahora nadie me da explicaciones, aparecieron carpas en el Parque 2 de Febrero, y no del sector peronista ni piquetero. Hubo funcionarios ahí que protagonizaban ese hecho. Esa gente, junto con otras que estaban apoyados por algunos diputados provinciales de mi espacio, que recibían orden evidentemente de Buenos Aires para crearme conflicto a mí. Esa gente fue desalojada y nunca más vinieron. ¿Sabe por qué? Porque yo convoqué a los ministros, a los prosecretarios, convoqué a todo el personal administrativo que tenía la función pública, y les encomendé: yo quiero que vayan casa por casa, y donde hay una solución, donde hay un problema, que haya una solución, pero que haya un problema real, y que los recursos se distribuyan a través de los funcionarios, no a través de los pseudo dirigentes sociales. Correcto. Pero fíjese lo que sucedió con la famosa señora de la RAM. ¿Sabe por qué políticamente se le da a esa gente que distribuye los recursos? Resulta que eran recursos que se tiraban de desarrollo y lo llevaban a la garcita y lo vendían. Esta presa, la señora no, sigue manejando recursos de desarrollo. La familia de ella maneja la escuela del barrio. Cuando yo me fui de la gobernación en 2015, había 30 dirigentes aproximadamente sociales, seguramente sociales, porque nadie lo eligió. No hay la gente que se moviliza por las calles, las responsables son los que se aprovechan y andan en 4x4, que se las da el gobierno. Esos son los responsables. Había 30 más o menos piqueteros. ¿Sabe cuánto hay ahora? Sí. 300. Sí, doctor. ¿Y sabe por qué? Sí. ¿Y sabe por qué? Porque ocurrió lo que ocurrió acá. ¿Quién manejaba los piquetes? Castel. Cuando una señora se dio cuenta, la segunda de él, cuando se dio cuenta que ese era un negocio, lo corrió a Castel y quedó ella. Exacto. Hizo su propia agrupación. Doctor, le tengo que preguntar, porque esto es obviamente actualidad. ¿Qué piensa usted de la suspensión de las PASO para el mes de marzo del año que viene? Las PASO están instituidas legalmente. Yo, cuando me volví a la política después del 2015, 2019,
y fui el primero que pedí las PASO para transparentar las elecciones. Yo sé que eso significa gasto, yo sé que significa gasto para el Estado. Ahora si se hacen las PASO, yo creo que esa ley tiene que tener alguna modificación. Por ejemplo, si un partido político realmente no tiene confrontación entre líneas internas y todo lo demás, no tiene por qué hacer PASO. Pero sí, lo que pasa es que el contraargumento de esta posición que yo tengo es que te dicen, pero lo que pasa es que si no en las PASO no sacan el 1,5% de votos, no pueden participar en las generales. Ese es el fundamento, que todos tienen que ir a las PASO. Pero las PASO son necesarias para que quienes tengan alguna representación puedan participar de las elecciones. Fíjate el acto que hizo Capitanich con el presidente, ¿recordás? Uh-huh. Sí, bueno, sí. Yo lo llamé a los diputados y le pregunté a un diputado amigo, ¿estás en el gallinero o estás en el palco? ¿Y qué dijo Capitanich? ¿Qué le dijo al presidente? El presidente miró con mala cara. Porque ¿qué es lo que pretende? Institucionalizar el frente de todo y dejar de lado el partido justicialista. Yo tuve que armar un partido, no porque yo me quise ir del justicialismo, porque cuando fui Pepo con el radicalismo bajaron las PASO. Después se empezaron a pelear entre dos dirigentes, entre ellos Capitanich, que era el presidente del partido, uh-huh, que era Pepo el presidente del partido, con Capitanich, a ver quién manejaba la Junta Provincial del Partido Justicialista, y que terminó intervenido por la justicia. Y no pudimos ir por el justicialismo, tuvimos que hacer cada uno un sello, y yo lo convertí en partido, porque no quiero entrar en ese manejo de pelea interna dentro del justicialismo. Y bueno, Gustavo Martino hizo el SER, que lo tiene en vigencia, Capitanich hizo Chaco Avanza, creo que se llamaba, el SER. Bueno, hoy Gustavo Martínez está trabajando con el sello del SER. Entonces, sí, yo no es que me fui del justicialismo, porque entonces por no tener las PASO se produjo esta división. Correcto. Es una ley que está vigente, y si está vigente la ley tenés que cumplirla. Muy bien, doctor. Y si vos me decís, ¿qué hacemos con las PASO? Mientras sea ley hay que respetarla. Si creemos que no es necesaria, que provoque, bueno, juntémonos en la Cámara, esto se discute en la legislatura. Juntémonos en la Cámara y digamos, ¿es necesaria, no es necesaria? ¿Se la puede reformar? ¿Se la puede adecuar para que gastemos menos, para que el Estado invierta menos dinero en esto? O los que no tienen problema interna, que no vayan a la PASO directamente, buscarle la salida, pero tenemos que buscar la paz social. Correcto. Y el Estado tiene que participar tomando medidas concretas. Mira, cuando sucedió el tema de la jueza, fueron funcionarios de la justicia, y el jefe de policía regional del Sausalito salió a decir que era contravención y no era delito, que habían tenido privada de la libertad una jueza 24 horas y que era insulina dependiente. ¿A vos te parece? No hay nadie indagado, no hay nadie procesado. Ahora, ¿ya se tomaron medidas? No, yo no conozco ningún detenido. Ayer lo bajaron a culatazos, a patadas y con una escopeta a este señor de colonización. Sí. No hay nadie todavía indagado ni nada. Y no va a haber. Recién ahora no sé qué comunicado dio doctor Vasilev, no conozco. Doctor Vasilev, estamos sobrepasados de tiempo. Mil disculpas porque tenemos que cumplir con los comerciales también que hace posible nuestro espacio radial, así que... No, está bien, correcto. Agradezco como siempre su participación. Muchísimas gracias por la devolución de la llamada y le aseguro que en las próximas ediciones de nuestro programa lo volveremos a llamar para ampliar un poco más, obviamente, este panorama y por supuesto tener obviamente la otra voz. Mira, por último, así cortito, aboguemos los que manejan el fierrito, o sea, los medios, los que estamos en política, los que tenemos alguna participación institucional o somos grupos de una ONG, la no violencia, la paz, el diálogo entre los argentinos. No importa si somos parte de los pueblos originarios, de los criollos, de los gringos, y tenemos que hacer lo que nos enseñó Alberdi: poblar es progresar. ¿Qué hicimos nosotros con la zona de Quitilipi, la zona de Villateray?
despoblamos toda la zona rural, los trajimos a Sasteña, donde hoy es la Rosario del Chaco, donde está instalada la violencia. ¿Por qué? Porque le dieron casas, no hay trabajo, quebraron todas las cooperativas, no hay producción. Hay que bregar por un proyecto agroindustrial donde existan pymes, donde la gente tenga trabajo digno y no vivir eternamente de los planes. Ya hay 4 generaciones que no trabajaron. Correcto, doctor. Correcto.